Comunidad Unadista, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su espacio Talento Unadista en Casa. Tengo para hoy tema interesante desde nuestra línea de crecimiento personal. Ustedes saben que la parte de la salud mental, del duelo, del crecimiento personal, nunca como seres humanos dejamos de aprender. Y eso es lo que hoy queremos hablar, un poco del duelo. Queremos contarles para ustedes una maravillosa experiencia que se avecina, que se va a ser desarrollada y hoy conoceremos de qué se trata. Tenemos con nosotros a Cristina Adelaida Mateus Moreno. Ella es sobreviviente de cáncer, representante legal y presidenta de la Fundación Crisos. Ella es en la actualidad veedora de gobernanza de la Secretaría de Salud S. Red Norte, director y tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, reconocida con la mención de honor Educación y Desarrollo por su destacada vida. Obra ejemplar y gran trayectoria al frente de la Fundación Crisos en pro de mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con cáncer a través del arte en Colombia 2019. Reconocida por la Universidad Jorge Tadeo Lozano como tadeísta destacada en el siglo XX, como abanderada en la lucha del cáncer en Colombia en el 2019. Y hoy hablaremos de lo que será el segundo Seminario Internacional de Salud Mental y Duelo. Derrumbemos mitos sobre salud mental y duelo y hazlo por ti. Sabemos que más adelante nos profundizarás mucho más sobre este seminario, pero sí nos gustaría saber cuál es el objetivo de este seminario internacional virtual. Bienvenida, Cristina, a este espacio de Talento Unadista en Casa. Muchísimas gracias a Adrianita, gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por el trabajo mancomunado que venimos realizando en muchas oportunidades. Gracias a la doctora Claudia, al señor rector, a la vicerrectoría de egresados, a la visada del bienestar, bueno, a todas aquellas personas que están detrás de este seminario, que realmente, pues, es decir, es un seminario de una magnitud bastante grande y yo, pues, es decir, profundizaré un poquito más sobre esto en la medida en que vayamos adelantando el proceso, pero bueno, quiero inicialmente dar un agradecimiento muy especial a todas aquellas entidades que de una u otra manera forman parte de este proyecto, ¿no? La Universidad Nacional Abierta a Distancia, la Fundación Somos Fénix, ¿cierto? Alma y Vida, Inspira Psicología, a Héroes Valientes y a Mutate, a la Casa Mutate, y vamos a mirar cómo cada uno de ellos ha participado. Y con relación a la pregunta que me haces, el objetivo fundamental de este seminario, y es interesante decir que es el segundo internacional que tenemos de la mano en alianza interadministrativa con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en esta oportunidad quisimos invitar como país invitado a Finlandia. Y este seminario forma parte de los espacios que como fundación trabajamos para desarrollar conocimiento, reflexión y diálogo dentro de las acciones preventivas que lleven a las personas a concientizarse. Nos dimos cuenta de que hoy por hoy una de las problemáticas muy grandes que se están presentando a Colombia, digamos que a raíz de la pandemia que estamos viviendo a nivel del mundo, es el hecho de que las personas han tenido que empezar a trabajar, a manejar temas con los cuales sienten un poco de temor, que es el duelo. Y detrás del duelo viene la salud mental. Y detrás de la salud mental vienen los hábitos, las emociones y el manejo que nosotros le demos a estas. Cuando yo no manejo adecuadamente mis emociones, cuando yo no identifico cómo estoy yo como ser humano, cuando yo no soy consciente de qué está afectando mi sistema inmune, pues evidentemente mi salud mental se va a ver expuesta, se va a dañar, va a generar algunas enfermedades como el cáncer, enfermedades huérfanas, y va a llevar a que en algunos casos, no en todos, se lleve a la muerte. Y la persona tenga que identificar algunas cosas como qué es el duelo, cuáles son los tipos de duelo, el estrés, un término que digamos es, entre comillas, algunas personas dicen ser un término del siglo XX, pero son términos que afectan al ser humano y vamos a ver cómo realmente sí lo afectan, cómo el manejar adecuadamente nuestras emociones
nos van a ayudar a que podamos resignificar nuestra vida. Y vamos a mostrar un ejemplo real de resignificación de vida. Y pues para que tú le des la entrada, yo voy a hacerle simplemente la muestra de la foto de mis 5 excelentes ponentes invitados. Ya cada uno de ellos tú los vas a presentar y lo interesante es que vamos a hacer esta alianza de países en pro de romper con esos mitos y esos tabús. Básicamente eso es lo que va a ser el seminario, Adriana. Bueno, Cristina, pues nos dejas antojados, queremos saber más, cuándo, a qué horas, dónde, pero ya tenemos ahí a la gente esperando para darle esta información. Como estas experiencias no se ven todos los días, hablar de seminarios internacionales es muy importante aprovechar estas oportunidades que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ustedes y agradecemos a la doctora Cristina que está con nosotros y que nos está permitiendo compartir este gran seminario que se va a desarrollar. Y es así como dijo ella, ha hecho una exposición muy rápida en sus fotografías de quienes nos acompañarán, sus ponentes, a quienes vamos a uno de ellos una pregunta que tiene que ver efectivamente con el duelo, con la salud mental y todo lo que estamos tratando hoy. Para quienes tienen muchas inquietudes sobre los tabúes que acompañan la pérdida de un ser querido, el manejo del duelo, quiero hablar con Caterina Arevalo. Ella es psicóloga especialista en gerencia, psicoterapeuta con experiencia en el manejo de duelo. Caterina, bienvenida a este espacio de Talento Unadista en Casa. Hola a todos, muchas gracias por este espacio, Adriana. Bien, mira, son muchas las inquietudes que surgen con relación al duelo. Sería importante que tú nos regalaras un abrebocas sobre si el duelo tiene etapas y si hay maneras de reconocerlas. Sí, efectivamente. Digamos que hablar de la muerte es un poco complicado y es una de las cosas con las que queremos romper acá en este seminario, y es que hay que hablar de muerte. Y precisamente para reconocer que hay etapas hay que conocer cuáles son. Entonces, por nombrar algunas, tenemos que apenas tú entras en una etapa de duelo, en un proceso de la pérdida, ya sea de un ser querido o cualquier otro tipo de pérdida, porque recordemos que no solo el perder a un ser querido es una pérdida, sino también podemos perder un trabajo, por perder una materia en la universidad, perder un semestre. Hay ciertas cosas que generan un duelo. Y en este caso, por ejemplo, la primera etapa que les puedo decir es el hecho de estar negando lo que está sucediendo, o diría yo más bien una etapa como de confusión frente a lo que está sucediendo. De ahí vienen pues muchas emociones encontradas, pasamos por una negación, pasamos por la ira, pasamos por un espacio de desolación donde incluso nuestra misma soledad es la mejor acompañante, pero hay otra en donde los acompañantes o los mejores acompañantes van a ser los familiares. Otra donde vamos a tener que reconocer todo esto y ver que aquel ser querido, aquel objeto perdido, aquel sujeto o objeto perdido, vamos a tener que desunirlo un poco, desligarlo de nuestra vida para poder seguir adelante, que ahí ya hablaríamos un poco como de resiliencia y aceptación. Hace poco escuchaba yo decir que quien era capaz de saber, ¿me escuchan? Sí, ya. Ah, ok. Hace poco, en un evento también con Cristina, hacíamos una reflexión en que la persona que es capaz de comprender que el dolor hace parte de la vida, aprende a vivir, ¿sí me hago entender? Y deja de sobrevivir. Hacíamos como la alusión a lo que tiene que ver con los latidos del corazón y cómo es esa línea de vida. La línea de vida no es una línea plana. Si nos damos cuenta, la línea plana es cuando ya no hay vida. Entonces, o no todo puede ser alegría o no todo puede ser tristeza. Y tampoco se puede hablar de que sea mejor, sea uno bueno o sea el otro malo. Efectivamente, hacen parte de un todo. Exacto. Entonces, nuestros picos altos de alegrías, de felicidad, de éxitos, y también están las tristezas que hacen parte de la vida. Y entonces ahí es donde hacen parte y hay que conocerlas y hay que aceptarlas y estar con ellas. No hacernos los de la vista gorda y creer que no es porque enferma, ¿o no, Cristina?
Totalmente, totalmente, porque es decir, cuando alguien decía hay que pintar de colores, es así. Y dentro de los colores hay colores que son muy hermosos, muy vitales, pero también hay colores que son muy pasivos y ellos también embellecen la vida. Y de cada una de esas cosas se aprende. Muchas de las entrevistas que yo he escuchado ahora en pandemia es que casi, podría decir que casi el 80% de las personas están aprendiendo a autorreconocerse a sí mismo y a mirar cosas que no miraban antes porque humanamente no tenían tiempo. Entonces, de todo este tipo de cosas que aparentemente son muy dolorosas, aprendemos. Bueno, porque hace parte de la vida, entonces no hay que apartar. Bueno, y a eso se le suma algo que hoy por hoy de lo que se habla es del estrés. Se considera el estrés el mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en un exceso de situaciones que superan sus recursos, donde el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. De hecho, ya es como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? O sea, y cómo el cuerpo responde a ese estrés. Bueno, para ello, vamos a invitar a Laura Mercedes Moreno Hernández. Ella es psicóloga con maestría en farmacología de la Universidad Nacional, maestría en neurociencia humana de la Universidad de Turku, experiencia como docente universitaria y como investigadora de aproximadamente 14 años. Sabemos que naciste en Colombia, pero está radicada en Finlandia hace algunos años. Laura Mercedes, bienvenida a este espacio de Talento Unadista en Casa. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes y pues sobre todo hablar sobre un tema que me parece muy interesante. Y es que la palabra estrés tiene una serie de connotaciones que pueden ser a veces negativas o digamos, vamos a ponerlo en el término cliché, porque todo es estrés, pero nada es estrés. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no entendemos el concepto de estrés, no entendemos que el estrés tiene una función positiva en la medida que básicamente es la respuesta de preparación del organismo para enfrentar cualquier tipo de evento ambiental que resulte amenazante o demandante en alguna medida. ¿Cuál es el problema? Cuando el estrés básicamente se acumula y no puede ser liberado de manera satisfactoria. Digamos, tú lo decías como la enfermedad del siglo XXI y en efecto lo que ocurre es que, como les decía, el estrés no tiene nada negativo, pero resulta que durante el siglo XXI los estresores son invisibles, por decirlo de alguna manera. Es decir, es como que estoy pensando en que mi jefe, en que el trabajo, que aquí está todo lo que tengo que hacer. Es la voz de detrás de mi cabeza que me dice, uy, como que no puedes, como que sí, como que no. Pero entonces ese estrés que te sobrecarga, que se te acumula aquí en los músculos, cada vez que estás escribiendo en el computador un informe a toda velocidad, en el último minuto, pues finalmente el estrés no se libera como debiera, que básicamente en el entonces de nuestros antepasados era pues o lucha o huye. Si luchó y ganó, pues bien, se liberó el estrés. Si huyó y está lejos del estresor, se salvó. En ese momento nosotros no podemos correr del jefe, no podemos correr de las cuentas, bueno, podemos correr, pero igual nos van a alcanzar. Y el problema de eso es que básicamente genera una reacción sostenida que afecta de alguna manera no solamente el estado de activación general, sino que también afecta el organismo, porque la respuesta al estrés involucra una serie de sustancias neurotransmisoras que obviamente tienen efectos sobre la conducta, pero también sobre el funcionamiento de todo el organismo. Porque supongamos que nuestro cuerpo, pues en una versión súper simplificada, es un sistema de ríos. Entonces, no podemos como liberar una sustancia en el río sin que afecte el resto del sistema. Pues eso nos pasa a diario cuando estamos sujetos a estrés sostenido. Y bueno, pues digamos que algo que me parece muy interesante es que en países como Finlandia, las formas de lidiar con el estrés involucran algo tan sencillo como salir al bosque, porque estamos rodeados de bosques, y entonces puedes ir a darte un paseo por el bosque y eso te ayuda a despejarte. De hecho, los finlandeses dicen que
el sauna y el bosque son como sus iglesias, sus lugares de recogimiento y de meditación. Entonces, se utilizan como formas de lidiar con el estrés. Wow, qué Laura, interesante. ¿cómo? Que Cristina, di. súper interesante. Que cuando estaba escuchando a Laura pensé en algo. A los animales no les da estrés, porque es que el animal ante la acción, reacción y bota todo. Los humanos no, los humanos lo que hacemos es no botamos y nos cargamos, y en lo que cargamos lo alimentamos, lo retroalimentamos, lo miramos, lo pensamos, lo repensamos y lo vamos cargando. Y eso es lo que el peso que tenemos acá. ¿No es cierto, Laurita? De alguna manera, de todos modos, las otras especies también presentan respuesta de estrés. La cosa es que pueden liberarla, como tú lo señalas, y entonces a lo que nosotros llamamos estrés en realidad se llama ansiedad generalizada o digamos algún tipo de respuesta asociada a una ansiedad sostenida, pero el estrés es la respuesta en sí misma. Bueno, Ujú. ese abrebocas, Adrianita, hágame el favor. No, pues saber más, porque efectivamente no solamente, bueno, hay que hacer muchas claridades, como lo decía ella. Uno, la concepción es que el estrés enferma y ya, pero ¿por qué es? Ya, mira, no lo expresas, no liberas, no lo sacas, efectivamente. Entonces, hay mucho, mucho de qué hablar. Vamos a perder este seminario con estas maravillosas invitadas y ponentes que nos tienes hoy acompañando. Quiero aprovechar para darle un saludo a Angie Paola Ariza, que está con nosotros. Bienvenida por canal YouTube. A Livia Andrea Chaparro desde Yopal, que está presente. Dubán Silva desde Popayán. Mari Manjarres desde, bueno, estudiante de psicología. Bienvenidos a estos espacios, de verdad que son muy nutridos y bueno, dicen, de hecho, muchas gracias, Unat, un tema muy pertinente en estos tiempos de crisis. Y es así como también los quiero leer en nuestro Facebook, que nos cuenten desde dónde están conectados, desde La Durada. Bueno, saludos desde Tumaco. Bueno, qué bueno. Esto es lo bueno de las redes, que efectivamente permite acercarnos, y Laura también agradecerle ya desde Finlandia, quien se ha unido a nosotros y va a estar presente en este seminario. Bueno, vamos adelante con nuestros ponentes y nuestras preguntas que nos dejan cada vez más inquietantes. Dentro del proceso de salud mental y el duelo, el cuidador atiende todas las necesidades que pueda tener la persona que cuida. Y es el momento de invitar a Eliana Mejía. Ella es profesional en publicidad y mercadeo, especializada en administración de empresas, madre cuidadora y formadora de cuidadores, directora de la Fundación Somos Fénix. Bienvenida, Eliana Mejía, por estar con nosotros. Gracias. Y decimos que sabemos que tú nos profundizarás sobre qué es ser cuidador y nos hablarás sobre los tipos de cuidadores de manera muy sistematizada. Pero hoy nos gustaría que nos adelantaras algo sobre qué papel juega el cuidador en el proceso de sanación de una persona. Bueno, buenas tardes a todos, ya buenas noches. En Finlandia también, buenas noches. Sí, efectivamente los cuidadores, si nosotros como seres humanos tenemos calidad de cuidadores, aún más cuando uno de nuestros familiares en algún momento llega a tener algún diagnóstico complejo, el que sea. En este caso, pues cáncer, que es lo que tratamos con Cris. Es súper importante porque no es solamente un apoyo, sino también es una compañía. Pero es aún más importante saber que no solamente quien es diagnosticado, sino también el cuidador llega a tener su propio duelo. ¿Por qué? Porque se preocupa, porque muchas veces no ve salida, porque considera que es de una u otra manera una carga para uno mismo, porque uno piensa que necesita tener la solución para su familiar. Y se llena uno de tantas cosas encima que llega a tener un duelo como tal. Entonces, si no exteriorizamos ese duelo, esos sentimientos de angustia, estos sentimientos de miedo, estos sentimientos en donde no encontramos salida, empezamos a ver falencias en nuestro propio cuerpo. Entonces ya empiezan las migrañas, empiezan a haber patologías alrededor de la parte del estómago, empiezan a haber deterioros de huesos, y sobre todo cuando son patologías que van siendo deteriorantes en su familiar, uno como cuidador, si no exterioriza su propio duelo, claramente no va a ser de ayuda. Pero
Cuando sí lo hace, al contrario, puede incluso llevar a que su familiar logre atravesar cada paso del duelo, que no es, recordemos que el duelo no es solamente cuando perdemos una persona, sino también cuando hay una pérdida de cualquier tipo. Es algo como que tú vas en un bus y de un momento a otro te sacan del bus y terminas en un lugar que no conoces. Es algo así el duelo. Este duelo en donde nos confrontamos a una patología que a veces no encontramos salida, es un momento en donde, ok, aquí estoy, si tengo las ganas de llorar, si tengo las ganas de gritar, es importante que lo hagamos, porque muchas veces nosotros creemos, y sobre todo cuando somos mamás, cuando somos la pareja, creemos que somos Wonder Woman y entonces no tenemos derecho a sufrir o a sentirnos frustradas porque creemos que la solución solo la tenemos nosotras. Entonces, sí es importante, primero, saber qué tipo de cuidadoras somos, segundo, saber que nosotros también vivimos un tipo de duelo, que pasamos por diferentes fases, que no todas tienen este paso, luego el otro, no, se puede dar en diferentes órdenes y adicionalmente, cuando hay salud mental en ti como cuidador, puedes transmitir tranquilidad, paz, armonía y sobre todo positivismo a esta persona que realmente es la que sufre, sea la patología que tenga. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el seminario que vamos a presentar próximamente. Y es que Arianita, es verdad eso. Imagínate que las estadísticas muestran que muchas veces se enferma más el cuidador que la persona que directamente está padeciendo la enfermedad. Sí. Y la razón es porque el cuidador asimila, absorbe toda esa información. O sea, no es menos importante si en ese momento tú estás cargado por estrés o tienes una enfermedad terminal o tienes algún síntoma, que cuides a las personas que están a tu alrededor, porque ellas están somatizando lo que es la enfermedad tuya. Entonces, esta es una de las partes en las que Eliana nos va a fortalecer y mostrar ese cuidado que debemos tener con ese tipo de personas, Adrianita y Eli, porque es muy importante. Sí, y sobre todo lo vamos a hacer desde la propia experiencia, de algo que yo viví, porque vamos a escuchar la historia desde la vivencia. Esto es más que un libro, más que un papel, es algo que funcionó y que hoy en día funciona a muchas cuidadoras y que hemos visto resultados que incluso han llegado a dejar boquiabiertos a la gente que trabaja con la ciencia. Y va mucho más allá de un examen, de una operación, va mucho más allá. Entonces, no se lo pueden perder, tienen que asistir ese extremadamente, si no se lo pueden perder. Además, porque, bueno, supongo que la enseñanza va directamente al cuidador, que no debes olvidarte de él como ser humano, que es lo que suele pasar. Me abandono yo y me entrego al cuidado del otro. Y efectivamente por eso enfermo más. Entonces, si yo me abandono y no me quiero, no me cuido, no veo por mí, ¿qué tengo para dar? Entonces, no voy a dar de lo que no tengo. Entonces, es un trabajo realmente propio y bueno, entrar más en valoración y en fortaleza y no creer que porque me piense en mí estoy abandonando al otro, que también puede crearse ese mito. Pero bueno, Eliana, muy interesante efectivamente y bueno, todos cordialmente invitados. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat, están preguntando si este evento va a ser certificado. Ya más adelante Cristina nos va a dar toda la información para las personas que quieran asistir. Entonces, bueno, vayan preparando sus preguntas porque tenemos unos 15 minuticos al cierre de preguntas y el tema está bastante interesante y la gente está movida en el chat. Gracias, Eliana. Y son muchas las inquietudes que surgen cuando una persona padece una enfermedad terminal que le produce sufrimiento y que en ocasiones manifiesta no querer vivir más o muere repentinamente y uno se pregunta, ¿qué garantiza el derecho a morir dignamente? Invitamos a Jorge Ernesto Navas Verdugo. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Laboral de la Universidad Libre, especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, docente catedrático del área de Derecho Laboral de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, abogado litigante de la Sociedad del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Bienvenido, Jorge, y es inevitable
preguntarte cuál es la importancia de tener organizados esta clase de asuntos cuando se vive en una enfermedad terminal. Bueno, primero, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué tenemos y qué sucede y qué es estar organizado? Cuando nosotros empezamos la vida, es decir, cuando nosotros nacemos, lo único que tenemos claro es que en algún momento vamos a fallecer. Y el derecho no es ajeno a estas situaciones, aunque nosotros en muchas ocasiones, por miedos, por mitos, intentamos evitar este tipo de confrontaciones, evitar realizar este tipo de estudios. El derecho que ha tenido que realizar, ha tenido que regular estas existencias desde la misma existencia de la persona hasta cuando la persona fallece. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de nuestro artículo 90 del Código Civil, la estructura de qué es persona. La persona se establece desde el momento en que nace. ¿Y qué es nacer? Es separarse totalmente de la madre y respirar por una sola vez. Entonces, cuando nosotros nacemos, somos un cúmulo de obligaciones y derechos. Y estos derechos empiezan a tener mella durante toda nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros fallecemos. Y el derecho que dice que es fallecer, lo dice en el artículo 94, que es este proceso de la muerte. Ahora bien, morir no deja de existir estos derechos y estas obligaciones que nosotros teníamos, sino que se trasladan a mis familias, a las personas que quiero, a las personas que están viviendo este duelo y de alguna u otra forma observamos cómo tienen que cargar con estas circunstancias. Entonces podemos evidenciar temas, por ejemplo, lo que es una sucesión. Encontramos que muchas personas ocultan bienes, no le cuentan a sus familias cuáles son sus bienes, cuáles son sus deudas, muchas veces por ese interés propio de que son mis cosas y porque son mis cosas yo soy la única persona que debo conocer esas circunstancias. Igualmente, ¿esto qué repercusiones tiene? Que si en algún momento yo fallezco, empezamos a ver cómo estas personas que yo quería, mi familia, las personas que yo quiero, empiezan a tener dificultades, porque dentro de procesos jurídicos largos empezamos a ver cómo empiezan a dividirse, familias empiezan a romper. ¿Y qué es lo que debemos dejar organizado? Precisamente este tipo de situaciones. Igualmente lo que son las características de pensiones. Dentro de la pensión, nosotros tenemos equivocadamente la figura que únicamente se pensionan las personas con una cierta edad. Entonces la idea, cuando inmediatamente hablamos de pensión, estamos hablando de una persona de una edad ya más de 62 años, 57 años, mujeres, pero ¿qué es lo que ocurre? Que dejamos por fuera lo que es una pensión de sobreviviente. Una pensión de sobreviviente se puede causar en cualquier momento. Es decir, personas muy jóvenes fallecen, dejan un núcleo familiar que precisamente el sistema de seguridad social tiene que llegar a resguardar. Entonces, por ejemplo, preguntas básicas que nunca le hacemos a nuestros familiares. ¿Cotizas? ¿Dónde cotizas? ¿Tienes a tu empleador te está cotizando? Son preguntas que al final del día y al final, cuando nosotros ya no estemos, nuestras familias tendrán que hacer esas preguntas y nosotros lo que tenemos es que darles esas herramientas para que sea muchísimo más fácil. Y finalmente un tema que pues es sumamente importante, que son los seguros. Cuando nosotros hablamos de seguros, cuando hablamos de muerte, pues nosotros hablamos del seguro de vida. Entonces muchas personas hablan del seguro de vida, que hay que contratar un seguro de vida, pero dejamos cosas importantes y cosas que sí van a suceder cuando fallezcamos, como por ejemplo, quién va a pagar o cómo se va a financiar un entierro, quién lo va a suceder, qué tipo de seguros yo puedo contratar para que este proceso sea muchísimo más fácil y si ya lo tengo contratado, cómo lo debo realizar. Es decir, dentro del momento del duelo, no por el duelo soltar todas las circunstancias y ver qué pasa en el tiempo, sino ya dejar todo tan bien organizado que mi familia no tenga ningún tipo de complicaciones al momento en que ya la persona fallezca. De tal forma que si dejamos verdaderamente organizados estos procesos, tanto mis familias como alguna persona que tenga algún tipo de aprecio o cualquier persona no va a tener este tipo de dificultades el día de mañana y podamos dejar nuestros asuntos organizados de manera legal y de esta manera evitar que el duelo sea muchísimo más gravoso. Esos temas legales que son un poco espinosos justo dentro de ese marco y ese contexto, pero que son importantes, no porque se hable de intereses, sino por dejar una organización y evitar problemas a largo plazo, pero bueno, ya
digamos que ya esto también tenemos la posibilidad de conocer dentro de este seminario un poco más al detalle todo lo que tiene que ver con ello. Y es así como nuevamente le damos paso a Cristina Mateus, quien es nuestra gran anfitriona y organizadora de este evento, del segundo Seminario Internacional Salud Mental y Duelo. Derrumbemos mitos sobre salud mental y duelo, hazlo por ti. Cristina, queremos que nos cuentes de dónde nace este seminario y qué es lo que vamos a ver ya ese día, cuál es la idea de este seminario. Bueno, hay muchas preguntas en el chat, entonces, Cristina, vamos saliendo como de estas inquietudes. Ok, bueno, inicialmente nace de una idea o de un sueño de una de nuestras talleristas, Catherine, que nos está hablando de duelo, en donde ella quiso, vamos a hablar, hacer una webinar. Y yo le dije, no, vamos a hacer algo más grande, en donde nos metamos y abarquemos todas las líneas que tienen que ver con la salud mental. Y sinceramente creo, Catherine, que se nos agrandó el enano para lo que en un momento pensamos. Pero bueno, esos retos a nosotros como fundación nos encantan. ¿Por qué quisimos darle el título de Derrumbemos? Porque es que en realidad, Adriana, hay una cantidad de mitos que están metidos dentro del cerebro del ser humano y que a menos que nosotros los rompamos, nos vamos a seguir amarrados y nos vamos a estar cargando emocionalmente. Y si tenemos en cuenta lo que nos dice Laura, cuando nos cargamos mentalmente, pues nos vamos a llenar de estrés malo. Y vamos a afectar a nuestras familias, como lo dice Eli, y vamos a tener que manejar procesos de duelo que no vamos a quizás manejar de manera adecuada. Entonces, es importante empezar a derrumbarlos. Aquí quise mostrar, digamos, lo que va a ser el paso a paso de ese seminario, que va a ser el día 21 de noviembre, sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. A la pregunta de que si se va a certificar, sí, hay un formulario de inscripción, el cual cada una de las líderes zonales y la fundación misma y las entidades que estamos trabajando haremos llegar para que las personas se inscriban, y va a haber un formulario de presencia dentro del seminario para hacerles llegar esa certificación. Claro que sí. Y es importante que quienes nos acompañen ese día vean el proceso de lo que vamos a trabajar cada uno. O sea, hay una de nuestras ponentes un inconveniente, pero ella va a iniciar, se llama Laura Hernández, ella va a iniciar mostrándonos algo muy interesante, y es que los seres humanos tenemos que, así como nos alimentamos físicamente, tenemos que aprender a alimentarnos emocionalmente, y tenemos que cuidar la alimentación que entra a nuestro cerebro, porque en ocasiones esa alimentación, así como cuando uno come comida chatarra, uno sabe que puede ser rica, pero hace daño. Hay alimentación emocional chatarra que también hace mucho daño. Entonces ella, siendo una coach y también siendo una chef, ella nos va a hablar acerca del alimento emocional. Después seguiremos con Catherine, que nos habló del duelo y nos va a profundizar todos los tipos de duelo y cómo se tiene que manejar esto. Seguiremos con Eliana, en donde Eliana nos hablará algo desde la vivencia personal, ¿no? ¿Qué es la posición del cuidador? ¿Cuáles son los tipos de cuidadores que existen y cómo se puede manejar y cómo se puede cuidar a este cuidador? Aquí hay una parte que está en rosado, que es la parte, esta parte ya la hicimos y la voy a sexualizar más adelante. Y pues en esta parte aquí formó una parte vital, Adriana, y ya voy a comentarles qué fue lo que hicimos. Algo muy interesante, porque la razón social de la fundación es el de dar esperanza de vida a través del arte. Y el arte en realidad es un elemento que resignifica, pero no tenemos que esperar para resignificar al ser humano cuando el ser humano tenga 80 años. Podemos empezar a resignificar al ser humano desde niños. Y aquí hicimos un ejercicio que ya les voy a socializar, muy interesante. Terminó ese ejercicio el día sábado, o sea, hace 2 días, pero la retroalimentación fue realmente muy, muy satisfactoria. Después seguiremos, evidentemente, pues escuchamos hablar a Laurita sobre el estrés, y algo que aprendí yo personalmente también hoy es que el estrés es bueno. No es tan malo. O sea, todos teníamos el primer tabú, estrés es malo. Y hoy Laura, en ese abrebocas, nos dijo,
el estrés no es malo. A veces es necesario. Entonces, fíjate que ahí vamos empezando a derrumbar. Y evidentemente, pues terminaremos con Jorge, que él nos dio un abrebocas, pero pues el abrebocas de lo que él nos va a mencionar es chiquito, porque él no solamente nos va a hablar de eso, sino también él nos va a hablar sobre lo que son los fondos de ayuda. También nos va a hablar acerca de lo que es el bien morir y el mal morir. Y también nos va a hablar acerca de aquellas mentiras legales con las que muchos de los seres humanos se mueven y qué hacer ante esas mentiras. Y de esa manera cerraremos. Pero la parte que les dije yo, que ya adelantamos y ya hicimos, fue que quisimos hacer la resignificación de este ejercicio de la salud mental y quisimos hacerla con niños. La hicimos en un concurso que se denominó En los ojos de un infante, la salud mental y el duelo. Y lo hicimos el mes de octubre porque el mes de octubre es el mes de la salud mental. Entonces quisimos hacer este ejercicio dentro del marco de la salud mental. Invitamos a 3 jurados, uno de ellos que está aquí, pues yo fui la cuarta, ahí en mi posición de artista plástica y diseñadora industrial y gráfica. Nos acompañó Adrianita. Ella de pronto ahorita le pedimos que nos dé un tip de la sensación que sintió en este concurso. También nos acompañó la diseñadora, creativa, directora Diva Rosa, Marcela Salazar, y Leonardo Gutiérrez Mutate, que él actualmente es ganador de un premio 2020 por IDARTES, por aquellos procesos que está trabajando. Y él quiso que para este concurso, inicialmente habíamos pensado darle el premio únicamente a los niños que ganaban, y él dijo, no, vamos a hacer algo que sea un premio general. Y él va a dictar un curso sobre ilustración, manejo de dibujo y de héroe, porque algo que encontramos, si recuerdas, si quieres decir algo de eso, Adrianita, en este concurso, nos encontramos con una cantidad de héroes que eran más fuertes que nosotros mismos. Entonces él va a manejar algo como esto, y quisimos darle un toque interesante a este concurso, y lo hicimos a través de algo que fue un desfile de mantas guajiras. Dentro de la participación fueron 80 niños, de los cuales 50 niños venían de Uribia, de La Guajira, de la zona de Uribia, y ellos quisieron, como regalo para el concurso, hacer un desfile de estas mantas. Y fue muy, muy interesante porque trabajar con las zonas áridas donde no hay gente, en una parte donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay servicios, y que podamos hacer un desfile como esto, que de pronto mostramos algo de esto el día del seminario, fue bien interesante. Ganaron 4 niños, 3 niños, un niño de Uribia, un niño de Bogotá y 2 niños de Bucaramanga. Y esta niña casualmente fue una de las que nos impactó muchísimo, ¿cierto, Adriana? A la cual le dimos una mención de honor porque yo creo que el regalo más grande que Jenny Shirley nos dio es que los seres humanos nos miramos frente a un espejo para mirarnos los defectos y las cosas malas que tenemos. Y ella decía, mientras un niño mira si al otro día puede salir al parque, o si al otro día quiere comer una colombina que le gusta o no le gusta, o alguna cosa de esa, esta niña que está saliendo de un proceso de cáncer, ella se mira al espejo y dice, gracias Dios, estoy viva y me quiero seguir dando permiso de soñar. O sea, creo que nos dio una enseñanza de vida realmente muy grande con respecto a ese proceso, y estoy ahorita haciendo las conexiones a ver si el video de la niña hablándonos sobre ese dibujo lo tenemos ese día, porque sería realmente maravilloso escuchar ese testimonio de parte de ella misma. Cada uno de los niños recibió o va a recibir, porque todavía están aquí en Bogotá, va a recibir un tapabocas, ¿cierto? Ellos van a recibir un tapabocas con su nombre personal, con las medidas ergonómicas y antropométricas acorde a la edad, y los ganadores van a recibir una bolsa en donde va impreso el dibujo que ganó con sus respectivas felicitaciones. Pues, Adrianita, esto es lo que se hizo con el concurso, esto es lo que va a ser el seminario. ¿Cuándo va a ser? El sábado 21 a las 9 de la mañana,
y sí vamos a certificarlos y sí esperamos que todos ustedes nos acompañen, no solamente porque, como se pueden dar cuenta, quienes aceptaron la invitación que yo les hice, son realmente personas que saben muchísimo del tema, que lo manejan de manera muy sencilla. También tengo total claridad de que es una necesidad real en este momento, Adrianita. Eso es lo que va a ser el segundo seminario internacional de salud y duelo. Cristina, sí, yo no quería interrumpirte, pero que me pides que hable un poco sobre la experiencia del sábado. Realmente, bueno, uno llega a la conclusión que el arte realmente es una de las mejores formas de expresión. Cuando crecemos, dejamos de ser expresivos y sensibles. Lo que dicen, se le fue el niño interior. Y ese realmente es el trabajo de nosotros como grandes y que ellos nos permiten ver. Primero, no dejar de ser esos niños, fortalecer la creatividad y la sensibilidad como seres humanos. Y efectivamente lo que ellos lograron con sus dibujos, porque realmente lo que uno pues buscaba y lo que se logró era que tocara fibras. O sea, uno tocó fibras en el sentido que muestran sus realidades dolorosas, efectivamente, y cómo a pesar de ello, apropiando o abrazando ese dolor, viven. Viven, sonríen, son felices y dan, yo creo que aquí pasaría algo y como supremamente interesante si uno entrara en seguramente hasta le daría más fuerza ese niño enfermo a los papás que el mismo papá al niño, hablando un poco del cuidador. Yo creo que eso también se ha visto, pues digamos que desde la experiencia he tenido la posibilidad de trabajar en procesos de musicoterapia con personas en discapacidad y siempre pensé en eso que habla Eliana, en el cuidador. Y es poco, o sea, hay mucho por hacer en este país para el cuidador porque no hay nada, ¿verdad? Que no se le ofrece y es supremamente importante porque ellos quedan ahí como relegados y es supremamente importante. Y en cuanto a ello, bueno, tenemos 2, 3 preguntitas del chat. Entonces, la primera pregunta es, gracias, Cris, gracias por compartir y darme esa posibilidad bonita. Lo primero que están preguntando es dónde se pueden inscribir, cómo hacen la inscripción de este seminario, Cristina. Sí, si quieres yo te envío en este momento el link de inscripción para que ellos lo empiecen a hacer. No lo tengo aquí a la mano, pero ya lo estoy buscando y te lo hago llegar. Por los chats, perfecto, por el WhatsApp y yo ya se los comparto al chat para que estén muy atentos. Sin embargo, yo quiero invitarles y recordarles que en la página www.nodosvirtuales.unad.edu.co allí estamos semana a semana publicando las experiencias. Sistema de Bienestar Integral Unadista vamos a brindar. Así que en esa semana, en esa agenda, van a encontrar el link de inscripción y el link de ingreso a esa experiencia. Entonces, tomen nota www.nodosvirtuales.unad.edu.co. Bien, otra pregunta por acá estaban haciendo para Caterín, que tiene que ver un poco con el duelo. Dice, ¿cómo manejar un duelo cuando no tenemos la posibilidad de realizar un proceso de velación para despedirnos, como está estructurado socialmente? Creo que es una pregunta bastante fuerte y viene a la realidad, que es lo que ha sucedido con esta pandemia del COVID-19. Caterina, adelante. Sí, efectivamente, ahorita tienes razón, estamos en un momento en el que miles de familias han tenido que despedirse sin hacer un ritual, y el ritual es totalmente necesario para poder desprenderse, así suene feo, pero es así, de aquel que se ha ido. Entonces, una de las cosas principales y que yo siempre les recomiendo mucho es el hecho de hacer una despedida significativa. El duelo es manejado de mucha simbología o con muchas simbologías, acompañado de velas, acompañado de cartas, acompañado de despedida, acompañado de un momento de dejar ir. Y es necesario despedirse aunque no estemos frente al ataúd, aunque no estemos frente a la tumba. Es necesario, si de pronto esa personita que me está preguntando, hay otras que en este momento están pasando por ese proceso, se desahoguen un poco al respecto con lo que están viviendo, ya sea por medio de un escrito,
ya sea prendiendo una vela a esa persona que se ha ido haciendo una oración y sacando todo aquello que tenían que decirle en su momento, y esperemos que Dios nos dé la oportunidad de ir a visitar a aquellos que hemos perdido. Pero si no es así tan pronto, lo mejor para que estemos saludablemente bien es hacer una despedida ¿sí? Simbólica, perdón, me enredé. Simbólica, tranquila. Una despedida simbólica a través de cualquier proceso con el que la persona se sienta bien. Eso sí, si quiere en compañía, si quiere solo en su habitación donde se sienta bien, si quiere ir a un parque, sentarse frente a un lago, como desea hacerlo, pero que lo haga de esa forma. Y ante todo yo quiero decirles algo, y es, no sé qué creencias tengan, pero si crees en que esa persona aún de pronto puede escuchar, si crees que esa persona de pronto donde sea que esté puede decir adiós, de alguna manera puedes darle un abrazo que de alguna manera para ti va a ser valioso, y que puedas decirle chao y estoy contigo y hasta aquí fue en este momento, en esta realidad, pero yo sigo contigo en otro panorama enérgicamente o como lo quieran ver, pero es necesario. Gracias, Caterín, por regalarnos esta respuesta. Igualmente nos quedan todavía 10 minutos. Si alguien quiere preguntar a nuestros invitados, aprovéchenlos un poquito en cuanto al estrés, en cuanto al cuidador, temas legales. Ya hemos dado la información que el 21 de noviembre será este seminario de manera virtual. Les acabé de compartir el link de inscripción por el chat, tanto de Facebook como YouTube, para que por favor estén atentos. Sí, es un seminario que es certificado para que estén atentos, pero bueno, la certificación efectivamente porque es un tema de protocolo, pero más que ello realmente es lo que ustedes van a sembrar en una de las experiencias que vamos a vivir dentro de ese seminario. Entonces, todos cordialmente invitados para fortalecer para hacer ese crecimiento personal que se requiere hoy por hoy, y que con esta nueva realidad efectivamente va creciendo todos estos temas de fortalecimiento, de estrés, de ansiedad, de enfermedad, de cuidados y de, bueno, todo lo que tiene que ver en ver a ese ser como un ser integral y no vernos segmentados, porque ya fue suficiente, no nos podemos segmentar. Es importante reconocer el sentir, es importante reconocer la emoción, es importante rescatar esa sensibilidad para poder expresar, o de lo contrario enfermaríamos. Bueno, no sé si alguno de nuestros invitados... Adrianita, y entender que digamos que esta es la realidad que nos tocó vivir. Lo asumimos como por un periodo de 7 meses, pero la realidad es que las estadísticas muestran que no va a ser de 7 meses, que va quizás a ser el año entrante y aún vamos a encontrarnos con otras cosas distintas. Entonces, la única manera de salir adelante o salir avante ante estas situaciones es preparándonos para este tipo de procesos, cuidando nuestra salud física, mental, cuidándonos como seres integrales, conociendo las cosas importantes que tenemos que saber, rompiendo ese miedo que le tenemos a hablar acerca de la enfermedad, de la muerte y del cuidado. O sea, eso le tenemos miedo, pero después nos damos cuenta de que es supremamente importante conocerlo para saberlo enfrentar y saberlo manejar. Y cuando uno lo sabe manejar, yo creo que en eso está totalmente de acuerdo Eliana, o aprender a botar ese estrés es vital, como dice Laurita. No sé si alguna de ustedes quiere complementar algo como para el cierre de esta parte, que no se nos quede ningún hilito, sino que queden realmente nuestros escuchas muy antojados. Claro, aquí preguntan para Laura, aprovecho, quiero darle voz a nuestros participantes en el chat. ¿Cómo poder controlar el estrés y la ansiedad causado por el tema del COVID, que es lo que estás hablando, y la pérdida de seres queridos? O sea, estamos hablando del duelo, ahora pasamos por el COVID, por la pérdida de este ser que no me puede despedir, que genera un estrés finalmente. Entonces, Laura, la pregunta es, hablan del control de estrés y la ansiedad causada por este tema. Bueno, digamos que es una de las cosas más investigadas recientemente, porque de hecho, pues
fue, como lo decía también Cristina, algo que asumimos temporal, pero que simplemente como nos cayó a todos encima como un balde de agua fría. Y dentro de las estrategias que han funcionado bastante bien, o al menos de las que se han reportado más recientemente como efectivas para el control de la ansiedad y el estrés en escenarios como, digamos, en un escenario de restricción de movimiento, por decirlo de alguna manera, olvidé la palabra, pero de cuarentena, esa es la palabra. Efecto. Efectos del, Bueno, han existido del horario. diferentes tipos de estrategias, pero una de las que las personas han reportado como más efectivas está aprender un hobby y es tal, pues digamos, es tal su alcance que, por ejemplo, no significa que a la semana uno pueda tocar en el piano la sonata Claro de Luna con seguridad, pero significa que al menos la persona, cuando se siente bajo estrés intensivo porque ha estado 8 horas frente a una pantalla diciendo hola a a los familiares, pero también respondiendo a una reunión de trabajo y haciendo todas las cosas que hacemos adicionalmente, pues en este caso, por ejemplo, la persona puede adquirir un hobby como coser y entonces simplemente se dedica a surcir cosas o a tejer cosas que también le alejen de la pantalla para separar como esos contextos en los que se induce estrés y los que, digamos, se supone servirían como espacios, let's say, seguros. Eso funciona. Otras estrategias que se utilizan que son efectivas pueden ser la respiración diafragmática particularmente. Funciona bastante bien y es básicamente porque el flujo de oxígeno hacia el cerebro favorece también el flujo de sangre hacia otras partes del cuerpo, lo que permite es liberar la tensión acumulada en los músculos, generada, por ejemplo, por el tiempo acumulado de estar sentados. Y otra cosa que también resulta efectiva y que es interesantísima es, por ejemplo, limpiar el espacio o adecuar el espacio en el que vives. Es decir, aunque suene como, pues yo estoy cansado, que me voy a poner a hacer más oficio, pero por ejemplo, el simple hecho de cambiar la apariencia de tu casa te da la idea de que es un ambiente distinto y te genera una sensación diferente de apropiación del espacio y por lo tanto induce una sensación de bienestar. Porque adicionalmente, pues ya que vas a estar ahí permanentemente y no sabes por cuánto tiempo, la posibilidad de cambiar la decoración, como de hacerlo tu espacio, hace que te sientas más a gusto en ese lugar. Y otra recomendación que usualmente hacemos y que es muy importante, no solamente para el espacio de la pandemia, sino para en general cualquier espacio, es no trabajar en la cama y tratar de separar como el espacio del que trabajas del espacio en el que comes y del espacio en el que duermes. Yo sé que muchas casas son muy pequeñas y toda la cosa, pero al menos que si tienes un escritorio que no esté mirando hacia tu cama y que tu cama no esté mirando hacia el escritorio, porque si no es como, uy, ahí está. Y como que los dos espacios pelean entre ellos y en un momento no puedes diferenciar uno del otro. Entonces, incluso cuando tengas un espacio muy pequeño, tratar de separar de alguna manera visualmente los dos escenarios para evitar esa tensión atencional y emocional. Laura, muy interesante y mira cómo se vuelve a tejer y se teje y vuelve a aparecer el arte. Por excelencia, una de las mejores herramientas para el manejo del estrés. Bueno, leía yo, digamos, manejo un poco el tema del arte y lo que tiene que ver con tejer y con bordar y con coser tiene una relación directa con el cerebro y las neuronas, razón por la cual viene bien hacer esta clase de ejercicios y porque la atención sí o sí debe estar allí puesta. Entonces lo que uno busca es que la mente deje de estar volando en ese estrés o en esas dificultades o situaciones y se centre como lo requiere el aprender a tocar un instrumento musical. O sea, el arte de por sí requiere de una atención y una focalización de la mente. Entonces, eso hace efectivamente que pueda servir. Bueno,
como todo lo sabroso dura poco, la verdad ya tenemos que irnos despidiendo de este espacio de Talento Unadista en Casa, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su conocimiento, por regalarnos ese abrebocas a lo que será este segundo seminario de salud mental y duelo, y a invitarle nuevamente. Me están diciendo que no abre el link, a mí sí me abre desde mi celular, seguramente puede ser, inténtenlo abrir desde otro computador o desde otro dispositivo, puede ser su celular que no esté activo, pero sí está funcionando ese link, inténtenlo hacer. Bueno, no sé, ya despedirme y agradecerle a todas las personas que estuvieron presentes con nosotros, contarles a ustedes que la gente en sus chats manifiesta la importancia de estos temas y el agradecimiento por este espacio tan interesante. Y bueno, no sé, para cerrar, no me quiero dejar, o sea, es que no me gusta dejar a la gente como que yo quiero saber cómo puedo manejar el duelo con personas del conflicto armado, Caterina. Están hablando de conflicto armado y duelo. Bueno, al respecto creo que de hecho también vamos a hablar un poco en el seminario, y es que vamos a traer a colación algo que se llama estrés postraumático, de lo que normalmente sufren las personas que han estado en conflicto armado. Entonces, yo creo que, pues primero, lo que les aclaré al principio, todas las personas pasan por ciertas etapas en el duelo, pero todas pasan a su ritmo por esas etapas. Entonces, yo creo que si les doy acá respuestas, yo mejor los invito al seminario, porque es que ahí vamos a tener un montón de cosas. Iba a decir lo mismo, porque esto era solo un abrebocas, si la gente quiere saber más, realmente invitados al seminario. Esa pregunta, pero sí es preferible, vayan al seminario porque ese tema también va a tocarse con una fibra muy delicada. Porque va a hablarse del duelo de los niños, de los infantes, de la pérdida de los hijos, de cuando se pierde una relación amorosa, de cuando es postraumático por la guerra. No sé, Eliana quiere decir algo, entonces, ¡chin! Sí, una cosa que quería aclarar, pues como complementar a lo que decía Adriana, es el tema de que la parte artística o todo lo que tenga que ver con lo artístico, con colorear, con tejer, lo que hace es que desconecta el cerebro de esos pensamientos de estrés o de esos pensamientos agobiantes, y al desconectarnos genera una actividad de aprendizaje, y eso nos lleva a generar neuroplasticidad, que es la creación o la sinapsis, la unión de esas neuronas, que cuando hay algunos temas neurológicos de pérdida de estos sistemas, eso va ayudando a fomentar ciertas cosas. ¿Por qué? Basado en la felicidad, basado en el gusto por lo que se está haciendo. Entonces se generan otros procesos neurológicos que Laura me podría estar diciendo, no es así, pero está. Igual, Adrianita, yo por experiencia personal, aprovecho para decir lo que Eliana está diciendo. A mí hace 6 años, casi medio, me dieron 3 meses de vida. Y me dijeron, chao, usted ya nada más que hacer en este mundo. Y lo único que yo no dejé de hacer, porque perdí el habla, perdí la motricidad, perdí el manejo del idioma extranjero, pero lo único que yo no dejé de hacer fue dibujar, porque soy artista. Cuando me levanté, gracias a que Dios permitió que me levantara, lo que yo hice fue empezar a averiguar por qué. Y es porque existe algo que se llama el arte terapéutico. Y es que el arte cura, y el arte le permite a uno vivir y le permite plasmar las emociones negativas, positivas y las que quiere soñar. Y puedo decir hoy que sigo conviviendo con algunas problemáticas, pero el arte me ha permitido decirle a los médicos, aquí estoy, aquí me quedo, y estoy haciendo negociaciones con el creador para quedarme unos cuantos añitos más, porque hay mucho que hacer.
Bueno, Cristina, gracias por compartir tu experiencia. Eliana, a Jorge, a Laura, a Caterine, muchas gracias por estar en este espacio de Talento Unedista en Casa. A todos los que se conectaron con nosotros por Facebook, por YouTube, invitarles a que sigan conectados en este espacio. Próximo jueves tendremos en Talento Unedista en Casa Cultura Vallenata y hablaremos del vallenato. Tendremos al Rey de Reyes 2007 en vivo tocando su acordeón y conoceremos un poco de lo que es esta maravillosa cultura en cómo nos conocen en el extranjero. Esta es ya un patrimonio nacional al cual hay que apoyarle y bueno, la Universidad UNAP se organiza con el primer Festival Universitario Internacional de Música Vallenata. Así que gracias por estar con nosotros, una feliz tarde, gracias a todos los que estuvieron hoy y no se pierdan ese seminario 21 de noviembre, los esperamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Estamos fuera del aire. Ya.